Pasad y poneros cómodos. Aquí, en la taberna del friki. Bueno, no solo son unboxing dentro de la taberna. En la taberna hablamos de todo. Y hoy toca hablar de cómic español. Fijaros muy bien en estas dos cositas que llegaron a mi poder este último fin de semana. El Capitán Trueno, escrito por Víctor Mora y por Miguel Ambrosio. Para los amigos. Dentro intro y empezamos. El Capitán Trueno nace en 1956 de las manos de Víctor Mora Pujada y el dibujante Miguel Ambrosio Zaragoza. Ambros es una de las historias más exitosas del cómic español. Muy resumido, podemos decir que el Capitán Trueno es un caballero español de la Edad Media en tiempos de la Tercera Cruzada, que acompañado por sus amigos Goliat y Crispín, y en ocasiones también por Sigrid, novia de Trueno y reina de las Islas Thule, se dedica a recorrer el mundo en busca de aventuras, en las que ejercer como defensor de la justicia y divertidor de los oprimidos. El género medieval, como el de los navegantes del siglo XVI y XVII, había sido explorado con anterioridad por dibujantes y guionistas españoles, como Manuel Gago García, que había creado Los Guerreros del Antifaz, ambientado en la época de los reinos Taifa, mientras que Lirazno había ideado la aventura del personaje El Cachorro, interpretado por un marinero de las flotas de Felipe III. A diferencia de estas obras, el Capitán Trueno defenderá valores mucho más universales, alejados de los simplistas, pugna contra el moro o la lucha contra los salvajes caníbales americanos. Nace en la década de los 50, en tanto que en Estados Unidos como en España se habían estrenado películas de aventuras medievales como El Príncipe Valiente, Ivanhoe y El Talismán. En ellas aparecen elementos que luego serán reproducidos de modo similar en las historias del Capitán Trueno. Podríamos decir que tenemos tres épocas más relevantes para la edición del cómic del Capitán Trueno, y vamos a hablar de 1956 a 1968, que podríamos decir que fue su primera época, que llegó a ser la historieta más popular y difundida de España, manteniendo una tirada máxima semanal de 350.000 ejemplares. Se publicó en dicha época utilizando la variedad de formatos más difundidos para el cómic, como eran las series de cuadernos apaisados, desde 1956, y por otra parte mediante el formato de revista juvenil, el Capitán Trueno Extra, también semanal, con una aventura completa cada 2 o 3 números, que inspiraban historias más franco-belga, ¿no? Más como el cómic americano, podríamos decir también. Después de eso tenemos la segunda fase, que se llama Interfase, desde 1968 a 2010. En esa primera recopilación de las aventuras de los cuadernillos en formato álbum gigante de los años 60 en blanco y negro dio comienzo a partir del año 69 la reedición de todo color del Capitán Trueno, o sea, Trueno a color, algo ya que no se había visto hasta la fecha. Esta publicación tuvo varias épocas y diversa fortuna durante la década de los 60. Durante las siguientes décadas se intentó impulsar de nuevo el personaje con nuevas aventuras inéditas, pero no alcanzó el éxito de la primera. Ya sabéis, con material original pues casi nada existe, o sea, casi nada es mejor. Siempre el material original siempre va a ser lo mejor que podamos ofrecer. Y ya por última podremos decir pues la última fase, ¿no? La segunda época, según la pueden llamar los expertos, desde 2010 hasta el presente. En 2010, Ediciones B se propuso iniciar una nueva época de la serie con continuidad en el tiempo. El primer álbum de la serie estuvo a cargo del guionista Richard Ferradis y el dibujante John Beach. Se tituló El último combate y narra la muerte de los dos protagonistas, lo cual causó cierta polémica. Este álbum fue seguido de otras dos nuevas aventuras a cargo de los mismos autores, Atlántida en 2011 y La espada del invencible en 2013.
A partir del año 2017, la editorial apostó por el dibujante José Revilla, quien pasaría a ocuparse tanto del dibujo como del guión. Esto publicó una nueva aventura titulada El Círculo de Fuego, con Ediciones B. Pretende impulsar una nueva serie del Capitán Trueno con continuidad en el tiempo. Pero vuelvo a repetir que como el dibujo original, como la historia original, pues podemos encontrar muy poco, aunque estas aventuras, pues la verdad es que están bastante interesantes y aconsejo a los lectores que le echen un vistazo, porque seguramente si te gusta el Capitán Trueno o te gusta el cómic y el TVO español, estas aventuras están muy inspiradas en todo lo clásico y te va a molar, te va a gustar muchísimo. Ahora vamos a hablar un poco del argumento general de la obra, ¿no? Los guionistas del Capitán Trueno quieren huir de dar una visión maquinada y estereotipada de las demás razas y culturas, ¿no? De este modo encontramos tanto enemigos como amigos entre vikingos, entre chinos, entre todo tipo de razas que componen el mundo. Ya digo que la historia era muy simple. El Capitán Trueno pues iba por el mundo intentando dar voz y lucha a todo aquel que estaba oprimido. Pese a ser una obra de héroes y villanos, no todos los que intervienen o todos los intervinientes que vayan desfilando son buenos o malos. De todos modos, permanentemente o absoluto. Cabe citar como por ejemplo el vikingo Ragnar Lothbrok, padre adoptivo de Sigrid, quien confiesa en su lecho de muerte que si bien atacó y saqueó como pirata las ricas naves de mercaderes, también es cierto que combatió contra otros vikingos y traficantes de esclavos. A esto ayudó a recobrar la libertad. El autor propugna la defensa de la ciencia y de los avances técnicos. Por ejemplo, cuando el mago Morango es liberado y Crispín le pregunta en el laboratorio si es allí donde realiza su magia, y aquel le responde: la única magia que hay aquí es los libros de ciencia. Y ya finalmente, para terminar de darle a la historia todo eso que es el Capitán Trueno, pues quiso recurrir a un humor inteligente, ¿no? Empleando el humor en situaciones cómicas. Se apartó de las causas formales de la historia española de los años 50 y 60, donde era inusual y desacostumbrado ver a los héroes sonreír y reír a carcajadas. Para mí eso es lo que más me gusta de las historias del Capitán Trueno, esa forma de reír, esa forma de ver la vida, ¿no? Esa forma de discurrir por las aventuras cortas, cuadernillos muy cortos, sobre todo las originales, cuadernillos muy cortos donde veíamos aventuras muy rápidas para que los chavales de la época de los 60, pues bueno, saliesen de esa mediocridad, por llamarlo de alguna manera, que tampoco era así, pero bueno, llamarlo de una manera, de esa mediocridad, de esa falta de empleo en la sociedad, para que los chiquillos pues bueno, pudieran ver la vida de otra manera, ¿no? Sentirse embrujados por las historias y sentirse como el Capitán Trueno para darle vida a todas esas fantasías que tenían, ¿no? Como es lógico, las aventuras del Capitán Trueno se han querido llevar al cine en varias ocasiones. El año 2000, para ser exacto, el 16 de febrero, la productora española Firma y se publicó un proyecto para llevar a cabo una película con el Capitán Trueno como protagonista, dirigida y escrita por Juanma Bayo. Sin embargo, en mayo de 2001 la idea fue cancelada. En 2004 volvió a anunciarse un nuevo proyecto, dirigido esta vez por Alejandro Toledo y organizada por Jordi Gasur y Juanma Ruiz, que igualmente fue abandonada. El 7 de octubre de 2011 se estrenó por fin El Capitán Trueno y el Santo Grial, dirigida por Antonio Hernández y protagonizada por Sergio Peris Mencheta como el Capitán Trueno, el lanzador de peso Manuel Martín, Goliat y Adriana Lama, Crispín. Y por último, pero no menos importante, Natasha Yarovenko como Sigrid. También en el mundo de los videojuegos pues se han realizado varios videojuegos teniendo al Caballero Cruzado como protagonista. Pero ahora claro, te ha entrado el gusanillo y quieres leer sobre el Capitán Trueno. Pues bueno, presta mucha atención porque ahora viene lo realmente importante. Desde su inicio, entre las restantes publicaciones de la editorial Bruguera, mayo de 1956 hasta la actualidad, con Ediciones B como propietaria de los derechos, el Capitán Trueno pues ha sido maltratado editorialmente
Por ese motivo, a continuación voy a obviar todas las reediciones, ¿vale? Solo voy a hablar del material original. Tenemos los 618 cuadernillos apaisados, como los que yo enseñaba en la intro, pues de serie Dan y Superaventura. Después tendremos quizás los episodios publicados en la revista Pulgarcito. También podemos contar con las aventuras aparecidas a lo largo de 427 revistas del Capitán Trueno. Y después, pues los almanaques y los extras de los años 1950 y 1960. Tenemos 6 novelas históricas de colección de héroes e historia. El adivino de los ojos muertos, publicado por Tuitán Editorial, dentro de la serie de fascículos Historias del cómic. Los 14 episodios dibujados por Blasco y Bermejo en la revista del Capitán Trueno. Y los 10 números de las aventuras bizarras. Cita en Córdoba, editada por la Asociación de Amigos del Capitán Trueno y autorizada por la editorial Corazón Guerrero, publicado en Micromanía del número 21 en 1990. El Correo de la Reina Sigrid, editado en un álbum especial por Correos de España. Los álbumes de la Reina Bruja de Anubis y La Maldición de las Islas del Viento. La Aldea Incendiada, publicada en el semanal del periódico El Mundo. Y Zaragoza el Vericioso, en la revista Homenaje, editada por la Asociación de Amigos del Capitán Trueno. Silencio de la Juventud del Capitán Trueno, Chandra el Usurpador, El Cautivo y otras aventuras, y El Último Combate en 2010, Atlántida en 2011 y El Círculo del Fuego a partir de 2017. Parece difícil, lo sé, parece muy complicado, pero bueno, no es tan difícil. Si te centras un poco, puedes llegar a entender sobre la historia del Capitán Trueno. Yo, pues evidentemente no lo he leído todo, pero he leído su gran mayoría, y la verdad es que el Capitán Trueno es una historia que mola muchísimo. También lo puedes encontrar en digital, donde ya sabéis, buscando con ese barco pirata llamado La Perla Negra, podemos encontrar todo lo que queráis buscar. Pero yo os aconsejo que si tenéis la oportunidad de tocar, de ver y de oler la historia de esas páginas apaisadas, de esos cómics tan antiguos, de esos 618 cuadernillos apaisados de la editorial dentro de las colecciones y series Dan, pues te aconsejo que busques eso y que leas ahí te vas a volver y enamorar, loco. Te vas a enamorar del Capitán Trueno. Vas a sentir lo que sentían tus padres y tus abuelos cuando leían estas historietas de este superhéroe español, castizo, pero español, que por el mundo hizo todo lo que pudo por hacerle un lugar mejor. La verdad es que a mí la historia del Capitán Trueno siempre me ha molado mucho y siempre me ha gustado tenerla de fondo, ¿no? Es sentir un poco de historia, sentir la historia del cómic español, del tebeo, y eso siempre te va a gustar y te va a hacer sentir mucho mejor, porque saber de dónde se viene te hace ir a un camino mejor. Bueno, pues hasta aquí la historia del Capitán Trueno. La verdad es que el auténtico héroe español, del cómic español, del tebeo español. Yo en mi niñez leí algo sobre el Capitán Trueno, ya que mi padre pues tenía algunos de estos ejemplares que tengo hoy aquí. No sé dónde estarán, porque la verdad no lo sé, pero me gustaría volver a tener esa colección entera como la tenía él. Y la verdad es que pues he empezado por estos dos números, 30 y 31 de las colecciones Dan, que como he dicho antes, bueno, pues las colecciones más importantes o las primeras colecciones del Capitán Trueno. Y la verdad es que, bueno, familia, a mí no me queda más nada que contaros, simplemente lo de siempre. Si os gustó este vídeo, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte, la campanita, regálame un gran like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordad, los modales hacen al hombre. ¿Sabéis lo que significa? Permitid que os instruya.